Bueno, muy bien, estamos en Radio Afición en tu idioma y esta vez con un invitado. Se trata de un colega que tal vez muchos conocen, otros tal vez no, por supuesto. Y se trata de José Manuel, la Eco Alfa 8 doble Eco o Eco Eco. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy agradecido por haberme facilitado esta entrevista. La verdad que es No, nosotros interesante poder somos honrados de tener podemos un disfrutar colega. de la radio. Qué bueno, qué bueno. Eh, Tu señal distintiva y la palabra net de la tecnología es como que nos suenan muy juntas, ¿verdad? Hacen ruido juntas. Hay muchos colegas que tal vez no saben lo que es el net de la tecnología. ¿Te animarías a explicarlo? Sí, por supuesto. El NET de la tecnología consiste en un ejercicio de divulgación semanal. Intentamos que sea semanal. A veces las obligaciones familiares y de otra índole nos obligan a posponerlo, ¿no? Pero intentamos que sea semanal y en definitiva que los oyentes, tanto en directo como en diferido, puedan obtener una información de primera mano de aquellos invitados que conocen algún tema en especial. Y la verdad que la radioficción da mucho juego. Es un arco de posibilidades tan amplio, que son ya muchos años y a pesar de que hemos repetido muchos temas desde alguna perspectiva, obviamente, pero siempre hemos tenido la oportunidad de tener algo importante que contar en esa semana, ¿no? Para los Claro que sí. radioaficionados. Y sí, Es que como tú dices, es un abanico tan grande la radioafición, que tienes desde sí, microondas, rebote la lunar radioafición y Charlie Whiskey. ciertamente ofrece un campo a explorar grandísimo, desde la propia física, la astronomía. Claro, claro, Sí, claro. hasta la propia diversión de los propios concursos, los contests, que es una diversión, digamos, es algo ocioso, que no es algo científico, pero a pesar de todo eso, está dentro de las posibilidades. Es un arco iris con muchos colores para todos, Sí, sí, podemos para todos elegir los gustos para realmente. todos los gustos. Es una afición que se debería de divulgar mucho y es una gran desconocida. Tiene muchos tópicos entre los que no son radioaficionados, pero en definitiva eso se puede cambiar. Le podemos dar la posibilidad a todos, niños, grandes, gente ya anciana, de entrar en este hobby que les va a reportar grandes satisfacciones. Exacto. Y amigos, Y amigos, es la mejor manera. Esto ya no, cuando no existía el internet, era una red, éramos una red de amigos. sí, señor. Y como yo siempre digo, el amigo de tu amigo en la radioafición, si tú conoces a alguien, es amigo tuyo también. Y se genera un sincronismo total con lo que es la amistad, la camaradería, el compañerismo, la solidaridad, Exacto. todo eso. Ahora, hay Eso algo son, muy especial con el net de la tecnología. Yo creo que participé cuando el tema era ¿qué te motivó a ser radioaficionado? Y yo me acuerdo que estaba cierto. viendo por YouTube, pero yo transmitía con mi equipo DMR y todos me estaban escuchando. Explícanos cómo es eso. Bueno, hay varias, digamos, varias fases. Tendría que remontarme al principio de los albores del tiempo de la net. Al principio lo hacíamos con un programa que se llama Sky, que todavía sigue vigente, Claro, lo claro. utilizamos mucho. Y me llamó la atención un formato que se llama podcasts, que era como enlatar una conversación y luego a demanda los oyentes la bajaban en el momento de mejor disponibilidad, de asueto, de tranquilidad, la Exacto. escuchaban en su casa o en el carro, en el coche, donde fuera, ¿no? Entonces eso me llamó la atención y yo me dije, bueno, pues voy a hacerlo en las entrevistas. Y recuerdo la primera entrevista que hice, la verdad que con poquísimos medios, ten en cuenta que tenía que grabar la conversación
porque el teléfono en aquel entonces Sí, era para todavía hablar. era prohibitivo, no se podía hacer una llamada, no sé, a larga distancia, así como 1 hora, eso era prohibitivo. Entonces, el Skype te permitía contactar con alguien de una manera con un audio bastante de cierta calidad, y eso al final te permitía grabarlo y pasarlo después a una sindicación de podcast. Y la Claro, gente pues se unía ahí y lo grababa. Creo que el primer programa fue una estación portuguesa que hacía Rebote Lunar. mira qué increíble. Eh, luego ya hemos hecho varios sobre Rebote Lunar, como 3 o 4, pero siempre de distintas perspectivas, distintos colegas, y todavía estamos aprendiendo, estamos en el camino de aprender, nunca se acaba de aprender a pesar de Nunca, todo. es verdad, eso es verdad. Y eso permite que uno tenga un corazón de querer aprender siempre y de compartir lo que uno aprendió con otros, ¿verdad? Que creo que es el secreto de la radioafición. Así es lo principal es ser capaz de asumir unos principios básicos en la radiodifusión, que es lo que llaman los ingleses el ham spirit, Claro. el El espíritu espíritu del del radioaficionado. radioaficionado. Para el que no lo sea, es muy difícil de explicar, pero son atribuciones de que nos tenemos a sí mismos de decir, bueno, voy a ayudar a mis semejantes, voy a aportar algo en un estadio de emergencia, ¿no? En una situación de calamidad, de ayuda en la desaparición de personas, en la desaparición, por ejemplo, de personas que están a lo mejor montañeros o personas que se han perdido Y aclarar, o José, que esto es terremotos. algo completamente ad honorem, es algo amateur, uno no espera ningún tipo de retribución, porque entendemos que es un servicio que el radioaficionado aporta a la sociedad. Así es, eso es importante. Teniendo esos principios, cualquier radioaficionado, como yo digo, puede ser cum laude, puede llegar a ser el mejor. No hace falta tener grandes antenas, grandes potencias elevadas. Digamos, el cariz, el tenor de la persona, la actitud que tiene Exacto. eso es lo que hace un radioaficionado con mayúscula. Si Es yo lo que debemos de quisiera, o tener. un colega, no en mi caso, pues yo lo conozco, el net de la tecnología, pero ¿en qué horarios? ¿Por qué medios? ¿Y en qué Sí, frecuencia bueno, sale? esa fue la primera fase, la de Skype. Después entramos en el mundo de Colin, hace como, sí, más o menos como 10 15, años. 16 años, Sí, sí. sí. Entramos en Ecolin y yo dije, bueno, pues es un programa que me abriga muchas posibilidades. Ahí puedo acoger, en una conferencia puedo acoger a muchísimos radioaficionados, inclusive vía radio, ¿no? Si hay un enlace. Y entonces lo hice por Ecolin. Luego llegó la tercera fase de la NET, que era la propia de la tecnología digital. Y me Claro. dije, ¿por qué no lo voy a hacer en la red de DMR y todo eso? Y lo hicimos en DMR. Y luego llegó un programa que se llama PINAP, Cacahuete, Maní, que me permitió, digamos, para muchos invitados no tenían digamos, La equipo de licencia, radio de claro. DMR o incluso la Sí, ID, sí, la sí. numeración de DMR, no lo tenían. Entonces era complicado invitar a alguien que tenía mucho que decir, que eran verdaderamente personas admirables y que tenían un conocimiento muy profundo de una materia, de la radio, pero no tenían equipo de radio. ¿Y qué hacía? Pues nada, enseguida les dije, mira, instálate este programa, regístrate con tu licencia y aparece ahí en el PINAP. Y efectivamente, Grande. me daba grandes posibilidades porque podían De escucharlo todas partes del mundo. en radio y a la vez el audio es inmejorable, es de carácter de IFI, ¿no? De Tú sabes que alta en Pinat calidad. hemos creado hace muy poquito tiempo, era un mes, una sala entre radioaficionados israelíes que hablamos español. Mm, Se llama sí, CQ Israel. Y bueno, y contactamos, imagínate, ¿no? Tú para contactar a un colega de Israel tienes que saber inglés o hebreo. Y mucha gente no dispone de la herramienta idiomática. Entonces quisimos aportarle a los radioaficionados hispanoparlantes la posibilidad de tener un QSO con estaciones israelíes en español y bueno, por medio de Pinat lo estamos haciendo.
No, la verdad que siempre he contado, efectivamente, es el inglés o hebreo, ¿no? Pero siempre que he hablado con Israel, me he dado cuenta, muchos latinoamericanos o de origen latinoamericano que hablaban español, y incluso alguno hasta sefardí. Sí, claro que sí. Me he encontrado con algunos, y la verdad, muy amables y siempre recordando. eh, muy afables y amigables con nuestras costumbres en español. Y eso para mí es Sí. importante. Una pregunta, José Manuel. Estamos hablando de la tecnología, el net de la tecnología, de esta herramienta como Pinat. Y yo sé que hay muchos colegas, seguramente pasará en España, que rechazan todo lo que tenga que ver con lo digital o con la tecnología. ¿Cuál es tu opinión con respecto a estos nuevos sistemas que con un simple teléfono tienes al alcance colegas de todas partes del mundo? Solamente hace falta tu licencia de radioaficionado. Bueno, creo que por primera vez voy a expresar mi opinión, que Por no lo he dicho favor, en ningún foro, pero sí, la tengo y bastante bien meditada. Y la reflexión es muy sencilla. No se puede atropellar a los medios de comunicación y la telefonía, todo eso tiene que venir de la mano, tiene que conciliarse, tiene que permitir la posibilidad de poder utilizar eso sin merma de la radiodifusión tradicional. tradicional. Y, y ese es, para mí, quizá lo bueno sería utilizar la radio y de alguna manera en casos muy contados donde uno, por ejemplo, esté viajando o esté en una ubicación donde, por ejemplo, no le dejen llevar un equipo de radio o no sea fácil portarla, ¿por qué no se puede utilizar un teléfono? O que no tenga el dinero para comprarse un equipo. O que no tenga el dinero, disponibilidad, ¿por qué no? Eso creo que no sería bueno, no sería recomendable decirle a los colegas, a nuestros amigos, que dejaran de utilizar esas aplicaciones. Bueno, luego entramos en otros derroteros que serían, bueno, si es legal, si no es legal, bueno, pero eso sí, quizás es entrar en profundidad con unos temas Yo pero creo, por sí, mi que parte, se que puede lo utilizar. nuevo no vino a reemplazar lo tradicional, sino que vino a estar junto con lo tradicional, ¿verdad? Igual que en una época cuando era solamente Charlie Whiskey, entró el AM y luego entró banda lateral, ¿verdad? Es decir, no desplazó a ningún otro modo, simplemente se instaló esa tecnología nueva y mucha gente estuvo de acuerdo y otra sigue con lo Yo, que más le gusta. yo creo que se puede utilizar un teléfono en un determinado momento, ¿no? Si realmente uno tiene interés, por ejemplo, en contactar de una manera que no llegue vía radio. Las coberturas no siempre son favorables, no tenemos una cobertura, no es como la telefonía móvil, ¿no? Ni la Aquí tenemos propagación. ni la propagación. Entonces, el utilizar esas herramientas siempre, quizá, a mí, por ejemplo, en lo personal, hablo de lo personal, a veces no le saco el gusto, ¿no? De hacerlo vía radio con un micrófono por las ondas hercianas. Me gusta más, por supuesto, la radio, pero no desdeño, no critico al que lo hace. Quizá, bueno, hay algunos parámetros que hay que corregir, eso es importante, porque los teléfonos están pensados para la conversación Claro, entre personas. para un Entonces diálogo. tienen un nivel de audio, de micrófono, que es diferente al que utilizamos en la radioafición. Y entonces hay que corregir un poquito esa ganancia que tiene de más, hay que corregirla para que el audio salga y no moleste a los demás, que ha ocurrido muchas veces que algunos colegas utilizan el teléfono para la radio, pero sin hacer las convenientes correcciones, ¿no? O las oportunas correcciones. Eso es lo importante. Una pregunta, José. ¿Tú crees que durante este periodo de pandemia motivó a que mucha gente se vuelque a la radioafición, quieran ser radioaficionados, intenten buscar algún tipo de comunicación social como esta primer red social que hablamos, que fue la radio? ¿Tú crees que esto ocurrió en estos últimos años? Sí, ciertamente.
un sí rotundo. La pandemia tiene malas consecuencias económicas, digamos, de aislamiento y otra índole. Pero en lo que fue la radioafición fue un acicate, fue un impulso importante. Tan es así que, por ejemplo, aquí en España, creo que fue un hito, ¿no? Una iniciativa sin igual. La Administración Española de Telecomunicaciones facilitó la posibilidad de que niños y personas del entorno, de la unidad familiar, Utilicen el del entorno, equipo. utilizaran el equipo durante ese periodo, que fue algunos meses. Y realmente muchos de esos, yo conozco algún caso concreto que después ha obtenido la licencia de aquellos que se quedaron en el camino durante el confinamiento. Algunos de ellos que no tenían indicativo, no tenían licencia, han conseguido superar el examen y obtener sus letras. Eso Bueno, yo te creo que ha cuento a sido nivel importante. personal, yo saqué mi indicativo israelí en junio del 2020, en plena pandemia, y fue el grupo más numeroso en muchos años de ir a rendir un examen. Fuimos más de 50 aspirantes, cuando el total de radioaficionados en Israel es de 700. O sea que imagínate, 700 radioaficionados durante 20 años y en el primer examen se presentan 50. Y así fue en Sí. los sucesivos exámenes, ¿no? Es como que se ha ido sumando una camada de gente. Ahora te quiero pedir un consejo para los nuevos radioaficionados o por aquellos que nos están viendo y están diciendo, me gustaría hacer el curso, me gustaría poder hablar por radio. ¿Qué les dirías a esa gente? No solamente jóvenes, me escribió hace poco un hombre de 75 años que en Argentina sacó su LU, su indicativo, 75 años, ¿verdad? ¿Qué le Sí. dirías a esa gente? Yo, mm, vamos, mi recomendación, la radioafición no tiene edad. No hay un arco de edad ni ningún requerimiento expreso que tengas que tener una edad ni otra. Siempre tienes que buscar personas afines. Quizá la edad te condiciona determinadas ideas y idiosincrasias sobre algunas cosas, pero por el resto, por lo demás, no cambia nada. Tú puedes hablar con una estación y no saber su edad. Exacto, Bueno, y eso es importante. Lo importante es poder transmitir inteligencia, capacidad, poder intercambiar información, pues no sé, meteorológica, aunque sea un tópico, de nuestra ciudad. Yo siempre digo que la red de radio es la red de científica más grande del mundo. Es que estamos científicos, bueno, en potencia, pequeños científicos en cada uno de nosotros, en potencia. Somos una red impresionante, de gente grande. que Y lo que sí, experimenta. y él experimenta, yo le llamo científico, el que se experimenta aunque fuera con cambiar un cable y poner otro, o poner un code, o poner no sé, una antena nueva con unas prestaciones diferentes, eso ya es un científico. Es un científico, aunque sea una escala mínima, pero no llega a cambiar el concepto de científico. Yo lo que les diría, mi recomendación básica es escuchar. Esa es escuchar, escuchar y escuchar para poder ya, digamos, desarrollarse en el mundo de la radio y hablar y comunicarse. Primero estar un poquito en la retaguardia, estar un poco, como yo digo, detrás de la cortina, porque eso te va a dar capacidad de saber cómo tienes que manejar la radio, expresarte, cómo tienes que hacer tus pausas también, que los radioaficionados somos los mejores dialogantes, los que tenemos mejor fluidez de comunicación, porque siempre tenemos que hacer una pausa. El que habla por teléfono está en full duplex total y a veces Claro, no para, no hace las pausas que debe. Sin embargo, el radioaficionado ya ha aprendido desde el principio esa norma de decir, tengo que dejar por imperativo de la radio, tengo que dejar de hablar porque le toca el cambio a la otra persona, ¿no? es como que Y eso te ayuda también en la te sociedad en educa la general. radio a mantener una conversación y a escuchar a tu Así, corresponsal.
Qué Así mismo. tremendo. Eh, por YouTube, si alguien quiere ver algún tipo de charlas con temas, ¿cómo los pueden ubicar? ¿Cómo pueden ubicar al net? Sí, están ya indexados ahí, bueno, una pequeña biblioteca de vídeos, no desde el principio, porque el YouTube empezó un poquito con la pandemia, un poco al hilo del uso habitual que se ha dado en este periodo, ¿no? De confinamiento. Me surgió la idea, digo, bueno, vamos a darle un salto más multimedia a esto de la net. Y dije, pues Perfecto. voy a ir por la vía del vídeo. Y entonces al principio lo hacíamos al unísono, vía radio e inclusive con imágenes, incluso presentaciones que se hacen. Hay muchos invitados que ya lo tienen elaborado, te hacen una presentación PowerPoint o PDF, ¿no? Bien profesional. Y te muestran un poquito y es muy indicativo y además muy creativo y gráfico a Claro la que sí. vez, el poderlo hacer así. Y eso tuve que desligar para hacerlo puramente vía internet. ¿Por qué? Mi decisión estuvo muy meditada, pero al final lo tenía muy claro porque muchos invitados no sabían llegar a los tres, o sea, la pausa esa requerida del time out, del tiempo de los repetidores. Muchas veces se conectaban repetidores, tenían que hacer una breve receso, ¿no? Un breve Claro, receso una descarga, sí. a los 3 minutos. Exacto, un reciclaje, ¿no? De los repetidores. ¿Y qué pasa? Que la mayoría estaban habituados a dar charlas, a dar conferencias en los radios comerciales o incluso una conferencia en vivo, ¿no? Entonces, claro, ellos decían, es que esto de darle al PTT cada tal, y eran radioaficionados, pero tenían más la faceta, le ocupaba más la faceta de expositor y de Claro, conferenciante que la de radioaficionado, entonces era muy difícil. Y luego otro tema que no podía, había muchos colegas que no seguían lo que era el vídeo, ¿no? Se quedaban en la radio escuchando y además no se podían utilizar todos los recursos que se tienen, por ejemplo, en YouTube o aquí mismo que estamos en comunicación, de poder presentar una captura de nuestro escritorio, de un programa en concreto, de un vídeo, un sonido. Todo eso era muy difícil de manejar en la radio, claro. a pesar de que el PINAT reúne unas características inmejorables para poderlo hacer. Pero digamos que eso ha sido la penúltima etapa. Ahora estamos en la etapa puro Internet. Perfecto. A pesar de todo, la temática sigue siendo la radio, ese es el denominador común. Perfecto. Pues yo te agradezco mucho por estas opiniones que has vertido. Has tocado una cantidad de temas importantísimos. ¿Quieres sentirte con la libertad de compartir algo más? ¿Algo que tú quieras agregar? No, que me he sentido como en casa, que, te felicito y celebro mucho que hagas esa labor. La verdad que las personas que lo hacemos sabemos lo difícil que es, el tiempo que hay que dedicarle, y eso es una labor importante y a veces un poco ingrata de algunos colegas que no lo valoran, pero siempre tenemos alguna persona que nos da la palmadita en el hombro, que Sí, nos sí. reconforta, que nos envía como yo hace poquito tuve un correo electrónico, la verdad que me impactó, me emocionó, de una persona que escuchaba desde el inicio todos los programas y sabía en qué momento, en qué inflexión de mi De la conversación hice voz. un comentario, ¿no? Creo que recordar que hice un comentario real, ¿no? Que a veces uno que se siente como huérfano, ¿no? Como que se siente perdido, ¿no? Un poco de decir, no tiene digamos, la repercusión de algún tema que a lo mejor, o de un mensaje, ¿no? Y entonces eh, te sientes ahí un poco como náufrago, ¿no? En el mundo de la radioafición y dices, bueno, lanzas una llamada y parece que nadie la escucha. Sin embargo, al poco tiempo me apareció un correo electrónico y me dijo, sí, lo he escuchado, José, no te preocupes, estamos contigo. Qué increíble. Y Ánimo, eso te ánimo, motiva. sigue.
Sí, bueno, eso es un balón de oxígeno total. Eso es, te da vida, te da alas para seguir adelante. Incluso tuve un periodo como diría, un paréntesis, ¿no? De quizá de no saber realizarme en este proyecto, ¿no? Y estuve como un año y pico que no hice la net y lo dejé un poco ahí. Y sin embargo, como siempre, alguien me pone en el camino para volver. En un evento que se llama Iberradio, que se celebra como anualmente, bueno, este año se ha celebrado, el anterior no, pero normalmente todos los años en Ávila, en la provincia de Ávila, en España, y, y se llamaba Iberradio. Y en ese momento, cuando iba en un autobús, una guagua, como decimos aquí en Claro. Canarias, iba, resulta que yo le hablé había una persona al lado de mí en el asiento contiguo del bus y le hablaba de, no sé, que un tema de esto, bueno, de lo más peregrino, ¿no? Un tema que no tenía nada que ver con la radio. Sin embargo, un señor que había en el último puesto del bus Reconoció tu voz. reconoció mi voz. Bueno, yo no soy nada afamado ni nada de eso. Para mí eso no, la verdad que me quedé un poco impactado porque no me lo imaginaba, ¿no? Qué Y me dijo, increíble. cuando llegó la parada, me vino a mí y me dice, José, yo te escuchaba en la net de la tecnología. En ese caso era en podcast, en voz, no había vídeo ni nada. No había YouTube, ni Facebook, ni nada. Y me dice, los he escuchado todos. Yo vivo en el sur de Tenerife, aunque soy de la península y tal. Dice, yo y mi padre siempre lo escuchábamos. Y es una pena que hace tiempo que no sabemos nada. Siempre miramos a ver si hay algún episodio nuevo, pero no encontramos nada. Yo le dije, mira, es que estaba un poquito cansado, era un poco una crisis de identidad. Yo qué sé, no sé cómo expresar eso, pero Te no confirmó podía. otra vez esa Sí, conversación que tenías y que me hacerlo. dijo, y luego en la propia feria, en el evento, que es un evento bueno, como una Han Radio, ¿no? Y en España. Y me encontré con 2 o 3 personas y también lo mismo. Y entonces ya dije, nada, lo tengo que hacer, no me queda más remedio. Y les dije, para compensarlo, les dije, bueno, voy a hacer una edición mensual, que va a ser una vez al mes, nada más. Y dice, vale, está bien, como tú veas. Pero luego ya me lié, digo, esto tiene que ser semanal. Y hacía encaje de bolillos para poder, para poder seguir cada semana con un Claro. tema. Es complicado, pero bueno, hay gente, por ejemplo, que no, esto sí que lo tengo que decir, que no es sensible. No es sensible a la invitación, no es sensible a la propuesta que se le hace y a veces no son sinceros tampoco. Hablas con un invitado y en lugar de decirte, pues, mira, esto es una cosa que yo sé, pero no la quiero compartir así de claro, ¿no? Y no me interesa, me gustaría hacerlo en otro foro, no en el tuyo, lo que fuera. Y en lugar de decirte eso, te da silencio por respuesta, te esquiva las respuestas, las evita. Eso para mí es lo peor de todo. Eso es una situación muy ingrata Es muy doloroso. y un sabor muy doloroso y amargo, ¿no? De poder de hacer una cosa que no tiene una compensación, como tú has dicho al principio, la radioficción por definición no es compensatoria económicamente. Es Claro, decir, no es uno una hace lo que hace, broadcasting que tú dedica su cobras tiempo, o tienes claro, publicidades. Es algo exacto. completamente ad honorem. Exacto, es una situación que lo hace porque lo sientes, te gusta. Uno se siente realizado. A mí en la faceta he descubierto, después de casi 40 años, he descubierto que la radioafición, el papel que más me gusta es el divulgativo, el de poder expresar La el enseñanza, conocimiento, claro, claro. la enseñanza. Y hoy en día nos tenemos que congratular que hace 20, bueno, 15, 18, 20 años no teníamos, que es la Internet, Exacto. que no es un enemigo, que debe ser y es un aliado. En el buen sentido, hay que tomarlo así. Seguro, No se seguro. puede presentar como
como un enemigo. No, 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 es Pero una quizás colección de hay material gente que y de no, información que que dice, no, sí, hay gente que dice, es solamente una antena, se una entrecorta un poco transmisión el frecuencia. audio. Y sí, que es una transmisión de radiofrecuencia al éter a través de unas antenas y unos equipos que transmiten con una frecuencia y una potencia, ¿no? No, esa para mí es una definición arcaica, totalmente de modé, una vitas, una definición que sí, que pudo ser perfectamente viable en unos años, pero que hoy en día la radioficción tiene un amplio espectro. Es una disciplina, un hobby que abarca muchísimo, desde el intercambio de, por ejemplo, entre pueblos, entre el intercambio de la práctica de los idiomas, el intercambio, por ejemplo, de ser cosmopolita. Ser cosmopolita hoy en día es muy fácil con el Internet, pero la radioficción fue la que puso la primera piedra. Fue la pionera. La pionera, sí. Eh, sí, Pues realmente es una alegría compartir estas cosas y, y dejar bien alto que ser radioaficionado tiene un costo, porque es como tú dices, tú te sacrificas, tienes que estudiar permanentemente porque si no te quedaste en el pasado, tienes que adaptarte a las nuevas tecnologías, sacrificas tu tiempo, si quieres participar en algún concurso que son 48 horas, 36 horas, tú te tienes que hacer de ese tiempo, de comprar los equipos, de armarte las antenas, o sea que se requiere de un costo bastante importante para ser radioaficionado. así es. Yo recuerdo una palabra, una vez que hicimos una expedición al campo, bueno, encontramos una persona en el camino, bueno, en las cercanías y cuando le dijimos, bueno, vamos a hablar con, no sé, por decir algo, con Colombia, ¿no? O con Estados Unidos. Y me decía, pero yo no entiendo eso, pero si eso es muy fácil hoy en día. Instalas un programa como el WhatsApp o cualquier otro y tú comunicas, claro, eso no se podía decir hace 30 años, por ejemplo, Claro. ¿no? No había manera, bueno, estaba el teléfono, obviamente, pero no había, no era tan fácil como ahora. Y yo le decía, mire, es que comunicar, no se trata solo de comunicar, ser radioaficionado es es una etiqueta que lleva aparejada un montón de principios de saber hacer, de intercambiar información, experimentar, ser compañero, crearse un círculo de amistades importante, que a veces los radioaficionados, el círculo de amigos de la radioafición es de calidad extrema. A veces son los mejores. Tan es así que a veces los últimos momentos, cuando uno está mal, está en una situación ya de que está a lo mejor con una enfermedad larga, muchos radioaficionados me consta que quien le ha respaldado no eran los vecinos, no eran los amigos de toda la vida, del colegio. Quien les ha respaldado ha sido un grupo de radioaficionados, así de claro. Y eso es Tremendo. importante, quiere decir que son de, como digo yo, de muy buena calidad. Es una amistad muy, muy considerable. Realmente es un tesoro invaluable entrar en en una secta como la de la radioafición, porque te encuentras con personas fuera de lo común, que no las encuentras en ningún otro lado. Y bueno, yo muy agradecido de esta entrevista. Estamos con José Manuel Martínez, la Eco Alfa 8, Eco, aunque tú no eres originario de Canarias, tengo entendido. Cierto, sí, soy de una ciudad que se llama Albacete. Está a mitad de camino entre Madrid y Valencia y es la tierra de la Mancha, de Don Quijote, Sancho Claro, Panza. claro, claro. Ahí nací, pero ya llevo aquí la mitad de la vida, 27 años casi. Y ya me Excelente. siento mitad canario, mitad albaceteño, ¿no? Bueno, Pero sí, perfecto.
la verdad que me lo estoy pasando muy bien porque para mí este es el entorno ideal. Una conversación con claridad, tan afable, tan amable y con tan buena vibra, ¿no? Como decimos aquí, No, con para eso tan, estamos, que para es compartir lo que otros eso, hacen. eso para mí es ideal. Ese es digamos, el cauce, el medio de comunicación ideal. Y la radioafición te lo permite. La radioafición no es comunicarse en una videollamada con un montón de amigos. La radioafición tiene un estatus diferente a todo eso. Eso es comunicación, y la radioafición es comunicación, pero hay algo más. Para vivirlo hay que ponerse, digamos, para sentirse radioaficionado tienes que estar incorporado a eso, ¿no? Claro Y que es, y sí. es la manera, bueno, no tengo otra manera de describirlo, ¿no? Pero es así. Es difícil para personas que son, digamos, neófitos en la materia o que no han sido, no han llegado Una a este mundo última de describirlo, pregunta, pero pregunta final, esta vez ya sí te dejo. ¿Qué equipamiento es el que cuenta tu estación? ¿Qué es lo que más te gusta hacer dentro de la radio? tengo, tengo equipos Yaesu, la mayoría, tengo como 3, 4 equipos Yaesu, un Icon, tengo antenas, tengo como 3 antenas para 6 metros, VU y HF. Y dentro de la radio me gusta mucho la comunicación satelital, me gusta la comunicación voz IP, es decir, el unir. De hecho, fui uno de los primeros pioneros en este campo. Hace como 20 años escribí mi primer artículo cuando no existía Ecolint todavía. Claro, Hacíamos una comunicación, era algo muy, muy rudimentario y hasta me produce sonrojo porque era simplemente adaptamos un programita que era para videollamada, pero en aquel entonces los anchos de banda del internet eran muy limitados. claro. Imagínense que era un programita que se llamaba, que por cierto estaba en Israel, la sede. A ver cuál eh, es. Vocaltec, creo que era, me parece, Vocaltec se llamaba, y el programa se llamaba iPhone, como el teléfono Mira, móvil, que mucho antes de salir al mercado, el teléfono móvil se llamaba iPhone. No sé qué pasó, me imagino que la identidad del nombre fue comprada o algo así, ¿no? seguramente. Eh, porque ya ese programa desapareció. Tengo el artículo, te lo voy a enviar. Oh, sería muy Eh, bueno verlo. y bueno, recuperé ese y otros 5 o 6 que escribí en esa época, al principio de los 2000. Y, y la verdad que encontré un colega que, por cierto, sigue estando activo, que fue expiloto de una compañía comercial de aviones. Y, y él era, bueno, es Kilo Papa 4 Eco Oscar Papa, Jace, le llamamos Chu cariñosamente, y estaba dentro en Illinois, en Chicago, y estaba dentro de un grupo que se llamaba AIRA, creo que es una asociación de radioaficionados latinos en aquel entonces, y se le ocurrió conectar el internet en aquel entonces muy, muy lento, con un módem de 56K, Claro. imagínense, y lo conectó a la radio y yo escuché a través de un inglés que estaban haciendo esas pruebas, que eran algo descabellado. En aquel entonces bueno, a mí me tacharon bueno, me iban a excomulgar totalmente de la radioafición. Me decían que lo mío era cantos de sirena, que iba a traer esto de la perdición, la radioafición iba a acabar, que esto era ya el fin de los tiempos ya de la radioafición, ¿no? Y ya Y yo lo les ve que dije la que, radioafición goza de buena salud. bueno, 22 años ahora mismo, ¿no? Y sigue habiendo radio, sigue habiendo concursos, sigue habiendo DX, sigue habiendo, tenemos ciclos solares, el sol no se ha parado todavía, todo sigue, ¿no?
y bueno, pues es una experiencia, pero en aquel entonces era difícil, ¿eh? Imagínense ahora, que también hay gente muy refractaria, pues imagínense si le echamos la máquina del tiempo 20 años, 22 años hacia atrás. Era una crítica muy feroz contra mí, ¿eh? Muy, muy feroz. Pero lo has superado eso, gracias a Dios, y hoy estás dando lo mejor de ti para la radio. Yo quería agradecerte por esta entrevista, José Manuel, y bueno, y las puertas están abiertas para lo que tú necesites. El canal Radio Afición en tu idioma está a tu servicio. Pues él es. Lo mismo digo, que cualquier motivación o interés que necesites de mí o lo que fuera, estoy disponible y por supuesto cualquier colaboración, si algún día necesitas algo, estoy a la orden, ¿no? Muchísimas gracias. 73 y Shalom desde Israel.